Hola a todos, hoy os llevo un caso que en las primeras semanas de febrero de 2026 dejó a todo un país inestable. En las horas previas al amanecer del 1 de febrero de 2026, en las tranquilas estribaciones de Catalina a las afueras de Tucson, Arizona, ocurrió algo dentro de una casa tranquila de estilo adobe que desencadenó una investigación de secuestro a gran escala. Catalina Foothills es conocida por sus vistas al desierto, propiedades cerradas y una sensación de seguridad que muchos residentes describen como tranquila, casi aislada del caos. Pero esa mañana esa sensación de calma se fracturó. Según los investigadores, un hombre vestido de oscuro, con la cara completamente cubierta, con guantes y una mochila, se acercó a la casa de Nancy Guthrie, de 84 años. Imágenes de vigilancia de propiedades cercanas supuestamente captaron a una figura moviéndose deliberadamente entre las sombras. Parecía preparado, metódico. Había indicios de que podría llevar un arma en la funda a un lado. Esto no era un paseo aleatorio. Esto parecía planeado. Nancy Guthrie no era una residente cualquiera. Fue la madre de Savannah Guthrie, la copresentadora durante mucho tiempo del programa Today de NBC. Pero dentro de esa casa era simplemente una anciana que vivía de forma independiente, conocida por los vecinos como cálida, aguda y resistente a pesar de su edad y movilidad limitada. Lo que ocurrió dentro de la casa se desarrolló rápidamente. Los investigadores confirmaron posteriormente signos de entrada forzada y de una pelea cerca de la puerta principal. Se había retirado una cámara de seguridad de su soporte. Se documentaron pequeñas cantidades de sangre cerca de la entrada y a lo largo de la entrada. Había pertenencias personales que permanecían dentro. Su teléfono se quedó atrás. Su vehículo quedó intacto. Los medicamentos esenciales seguían en vigor. Luego hay un detalle que sigue preocupándome. Aproximadamente 30 minutos después de la supuesta intrusión, el dispositivo de monitorización del marcapasos de Nancy perdió la conexión. Los marcapasos suelen transmitir datos de forma remota a los médicos. Esa señal se detuvo abruptamente. Ya sea por daños, distancia o algo más deliberado, sigue siendo parte de la investigación. Pero el momento importa. La señal cesó poco después de que la persona enmascarada entrara en la casa. En cuestión de horas, las autoridades clasificaron el caso como un secuestro para pedir rescate. Se informó que se enviaron mensajes exigiendo pagos en criptomonedas a familiares. La cantidad y las instrucciones específicas no se han hecho públicas completamente. Las fuerzas del orden han declarado que los métodos de comunicación sugieren al menos cierto nivel de conocimiento técnico. No es una persona desaparecida que se haya ido. Esto no es una desaparición accidental. Esto es un presunto secuestro. Y más de 23 días después, Nancy Guthrie sigue desaparecida. No hay avistamientos confirmados. No se ha hecho pública ninguna prueba verificada de vida. No se anunció ningún arresto. El FBI se unió a las autoridades locales. Los equipos de búsqueda peinaron el terreno desértico. Las unidades forenses digitales rastrearon comunicaciones electrónicas. Las ruedas de prensa eran medidas cautelosas. Las autoridades han afirmado de forma constante que la investigación sigue activa y que están siguiendo múltiples pistas. Lo que sabemos es limitado pero serio. Una anciana fue retirada de su casa. Había señales de fuerza. Hubo una demanda de rescate. Un dispositivo médico crítico se quedó en silencio. Lo que no sabemos es igualmente significativo. ¿Nancy sigue viva? ¿Fue esto motivado por motivos económicos o algo más personal? ¿El sospechoso actuó solo? ¿Fue la familia un objetivo específico? Mientras sigo examinando líneas temporales, declaraciones oficiales y detalles emergentes, una realidad sigue siendo constante. Una mujer de 84 años está desaparecida y alguien ahí fuera sabe exactamente qué ocurrió dentro de esa casa en la oscuridad. Esta noche empezamos a desglosarlo paso a paso. A medida que los días se convirtieron en semanas, una corriente emocional dominante comenzó a surgir en el debate público. Cada vez más gente empezó a decir, primero en voz baja y luego más abiertamente, que creían que Nancy Guthrie ya estaba muerta.
Este punto de vista no surgió de la crueldad, surgió de una cadena de razonamientos que en la superficie parece lógico, se siente anclada, se siente realista. El primer pilar de esa creencia es el tiempo. En los secuestros que involucran a víctimas mayores, las probabilidades de supervivencia disminuyen estadísticamente a medida que pasan los días sin recuperación. Eso no es especulación, se basa en patrones históricos en casos similares. Cuando pasan 3 semanas sin pruebas confirmadas de vida, el cerebro humano empieza a orientarse hacia los peores escenarios posibles. Nuestra mente no está diseñada para tolerar ambigüedades prolongadas. Buscamos un cierre narrativo. Cuando falta información, llenamos el vacío con lo que parece más probable. Y la probabilidad en este contexto puede parecer sombría. 3 semanas es mucho tiempo en una crisis médica. 3 semanas sin medicación confirmada. 3 semanas sin monitorización verificada. 3 semanas sin confirmación visual. Para muchos observadores, esa duración por sí sola empieza a inclinar la balanza emocional hacia la tragedia, alejándose del rescate. Parece estadísticamente alineado con resultados anteriores. El segundo factor es la vulnerabilidad médica. Nancy Guthrie tiene 84 años, vive con la hipertensión, tiene un marcapasos implantado, necesita medicación diaria. Esos no son detalles menores, son variables concretas de salud. Cuando las personas procesan esta información, no lo hacen de forma abstracta, lo relacionan con la experiencia personal. Alguien en internet comentó: tengo 77 años y congestio incongestiva cardíaca y no sobreviviría ni un mes. Esa afirmación es anecdótica, pero resuena con la memoria, activa el miedo, transforma la estadística en algo íntimo. Cuando las personas proyectan sus propios cuerpos envejecidos o la fragilidad de sus padres sobre el caso, el argumento adquiere fuerza emocional. Deja de tratar sobre una anciana desconocida en Arizona y pasa a ser sobre su abuela, su padre, ellos mismos. Esa identificación amplifica la certeza. Si yo no sobrevivía, probablemente ella no sobreviviría. La lógica se vuelve personalizada. El tercer factor es la presencia de sangre en la escena. Los investigadores confirmaron que se encontró sangre cerca de la entrada de la casa de Nancy y que el análisis de ADN la identificó como suya. La cantidad se describió como limitada. No ha habido confirmación pública de que la cantidad fuera potencialmente mortal. Sin embargo, la palabra sangre tiene un peso psicológico. La sangre es primitiva, señala una lesión, señala violencia. El cerebro humano a menudo asocia la sangre con consecuencias fatales, incluso cuando la realidad médica no siempre respalda esa suposición. Pequeñas cantidades de sangre pueden resultar de heridas leves. La piel de los ancianos se desgarra fácilmente, las lesiones en la cabeza pueden sangrar abundantemente sin ser fatales, pero en la imaginación pública, la mera presencia de sangre reduce la interpretación, eclipsa el matiz, empuja el análisis hacia la mortalidad en lugar de hacia las lesiones. Luego está la ausencia de pruebas de vida. En los casos de rescate, la prueba de vida funciona como tranquilidad, una fotografía reciente, un mensaje grabado que hace referencia a eventos actuales. Sin ella, la incertidumbre se expande. Cuanto más dura esa ausencia, más el silencio empieza a parecer intencionado. Algunos observadores interpretan la falta de pruebas de vida como una prueba indirecta de que los secuestradores no pueden proporcionarla. Ese salto puede no estar respaldado por hechos confirmados, pero se siente coherente dentro de la línea temporal. Otra capa bajo estos argumentos es la autoprotección psicológica. La esperanza prolongada puede ser agotadora. Esperar sin resolución genera fatiga emocional. Para algunas personas que siguen el caso, declarar que Nancy probablemente ha fallecido se convierte en un mecanismo de defensa. Al aceptar la peor posibilidad desde el principio, se protegen del ciclo repetido de esperanza y decepción. Es una forma de duelo anticipatorio, preparándose para la pérdida antes de que llegue la confirmación. Este punto de vista se presenta como realista, se basa en la probabilidad, hace referencia a la edad y la salud, cita el tiempo transcurrido, señala la sangre como prueba física, se presenta como una honestidad valiente en lugar de una negación. Para algunos, decir probablemente se haya ido parece negarse a una falsa esperanza, y sin embargo sigue siendo especulación. La probabilidad no es certeza, las estadísticas describen tendencias en muchos casos, no determinan el resultado de un caso concreto. Las personas mayores han sobrevivido a secuestros antes, las víctimas sin medicación han resistido más tiempo del esperado, la sangre en la escena no indica automáticamente una lesión mortal, la ausencia de prueba de vida no confirma la muerte, solo confirma que no se ha hecho pública la prueba. También está la realidad investigativa de que las fuerzas del orden pueden retener cierta información estratégicamente. El silencio de las autoridades no siempre equivale a ausencia de pruebas.
puede reflejar precaución táctica. Lo que hace convincente el argumento de probablemente está muerta no es que esté confirmado, es que se siente internamente coherente. Tiempo más edad más fragilidad médica, más sangre más silencio equivalen a tragedia. La ecuación parece equilibrada, parece racional, pero las ecuaciones equilibradas basadas en variables incompletas siguen siendo incompletas. Mientras los investigadores continúan analizando las comunicaciones de rescate, rastreando movimientos de criptomonedas, procesando ADN mediante genealogía genética y coordinando entre jurisdicciones, la posición oficial sigue siendo medida. No han declarado a Nancy fallecida, no han rebajado la investigación, siguen refiriéndose a ella como una persona desaparecida y secuestrada. Emocionalmente, muchos observadores pueden estar ya de luto. Cognitivamente, su razonamiento puede parecer sólido, sin embargo, hasta que la evidencia forense, un cuerpo o una prueba confirmada determina lo contrario, la conclusión de la muerte no es un hecho, es inferencia, y en investigaciones de crímenes reales, la inferencia puede sentirse poderosa, incluso puede sentirse responsable, pero no es lo mismo que una prueba. A medida que la investigación se alargaba hasta su cuarta semana, comenzó a circular otra narrativa poderosa, no sobre el destino de Nancy, sino sobre los propios investigadores. Cada vez más voces en Internet empezaron a sugerir que las fuerzas del orden habían cometido errores críticos, o peor aún, que estaban ocultando información. Esta reacción no surgió de forma aislada, refleja algo mucho más grande que un solo caso, refleja una erosión más amplia de la confianza institucional que se ha ido construyendo durante años. El primer motor de esa sospecha es el silencio en las investigaciones criminales, especialmente en los casos de secuestro activos. El silencio suele ser estratégico, los detectives ocultan detalles para proteger la integridad de las pruebas, evitan revelar líneas temporales que solo un agresor conoce, guardan los hallazgos forenses para preservar futuras acusaciones. El silencio operativo puede ser una herramienta, pero para un público externo, el silencio se siente como ausencia. Si no hay actualizaciones diarias, ni paradas dramáticas, ni avances visibles, es fácil para los observadores interpretar eso como inactividad. En la opinión pública, no tener noticias se convierte en un progreso. Este atajo cognitivo es comprensible. La gente está acostumbrada a un flujo constante de información. Los ciclos informativos se actualizan cada hora. Actualizaciones en redes sociales minuto a minuto. Cuando las fuerzas del orden se contenen, el vacío se llena rápidamente, y en ese vacío crece la sospecha. El segundo factor es la memoria histórica. Casos de alto perfil en el pasado han incluido errores documentados en la investigación, mal manejado con las pruebas, entrevistas retrasadas, conclusiones prematuras. Esos fracasos siguen muy presentes en la conciencia pública. Cuando surge un nuevo caso, especialmente uno que involucra la atención nacional, se activa el recuerdo de aquellos errores anteriores, forma una plantilla cognitiva. Una vez que el marco de la policía la fastidió antes está en su lugar, las acciones actuales se filtran a través de esa prisma. La precaución rutinaria se convierte en incompetencia, el silencio táctico se convierte en ocultamiento. La percepción humana depende en gran medida del reconocimiento de patrones. Si un caso anterior terminó en controversia, se convierte en un punto de referencia. Los observadores comparan inconscientemente líneas temporales, ruedas de prensa y tono. Incluso pequeñas inconsistencias pueden reforzar la narrativa de que la historia se está repitiendo. El tercer elemento es el lenguaje. Cuando los funcionarios dicen que un caso es mejor dejarlo a los profesionales, la declaración puede pretender desalentar la interferencia, pero también puede sonar despectivo, puede parecer exclusión para los miembros del público que están emocionalmente implicados, que les digan que se aparten puede provocar resistencia. La gente suele reaccionar a la defensiva cuando se siente excluida de un proceso, especialmente uno que implica peligro e incertidumbre. Psicológicamente, la exclusión puede transformarse en oposición. Si el público se siente minimizado, algunos responden minimizando la autoridad de quienes están al mando. La experiencia profesional se presenta como arrogancia. La discreción táctica se interpreta como secretismo. La dinámica de poder en sí misma se convierte en el problema. Luego está el papel de las redes sociales. Los algoritmos priorizan el compromiso. El compromiso suele correlacionarse con la indignación. El comentario crítico se extiende más rápido que el análisis medido. Una publicación que acuse de incompetencia puede circular ampliamente en cuestión de horas. Las afirmaciones neutrales sobre la paciencia procedimental rara vez llegan tan lejos.
Con el tiempo, el tono dominante dentro de una comunidad online puede volverse hacia la desconfianza simplemente porque esas publicaciones reciben más visibilidad. Esto crea un efecto de eco. Cuando los usuarios ven críticas repetidas, las interpretan como consenso. El consenso entonces refuerza la creencia, el escepticismo se normaliza, la duda se convierte en el estado de incumplimiento. Es importante reconocer que este escepticismo no se origina únicamente en esta investigación, forma parte de un entorno cultural más amplio donde la confianza en las instituciones ha disminuido en múltiples sectores. En los últimos años, organismos gubernamentales, medios de comunicación y cuerpos de seguridad han sido objeto de escrutinio público. El caso Nancy Guthrie existe dentro de ese contexto más amplio. Para algunos observadores, no se trata tanto de una mujer desaparecida como de la frustración acumulada. Esa frustración más amplia aporta peso emocional al argumento, se siente anclada en la experiencia, se siente socialmente consciente. Cuando alguien dice, ya hemos visto esto antes, se refiere a un patrón de fracaso institucional percibido. Esa percepción puede no aplicarse directamente a este caso, pero influye en la interpretación. Lo que hace que este punto de vista sea convincente es que se basa en dinámicas sociales reales. El silencio puede parecerse a la inacción, los errores pasados pueden moldear las expectativas actuales, el lenguaje excluyente puede provocar resentimiento, los algoritmos pueden amplificar la negatividad. Estos son fenómenos observables. Sin embargo, la sospecha por sí sola no constituye prueba. No se ha presentado ninguna prueba verificada públicamente de que los investigadores en este caso hayan ocultado intencionadamente irregularidades o cometido conductas procedimentales inapropiadas. La ausencia de actualizaciones detalladas no indica automáticamente un fallo. Puede indicar procesamiento forense activo, puede reflejar coordinación entre agencias, puede implicar restricciones legales relacionadas con las comunicaciones de rescates o el análisis genealógico genético. Las audiencias de crímenes reales suelen buscar transparencia, quieren claridad, quieren movimiento, pero las investigaciones criminales no se basan en líneas temporales narrativas, operan sobre umbrales probatorios. Las órdenes deben estar respaldadas por causa probable. Las detenciones requieren pruebas suficientes. Los laboratorios forenses funcionan con horarios técnicos, no con urgencia emocional. También es posible que la frustración pública y la diligencia investigativa coexistan. El público puede sentirse incómodo sin que los investigadores sean negligentes. La desconfianza puede crecer incluso cuando el trabajo continúa a puerta cerrada. La creencia de que las autoridades cometen errores o ocultan información resulta convincente porque toca algo más grande que el propio caso. Aprovecha la fatiga cultural, aprovecha años de debate sobre la responsabilidad institucional, obtiene energía de la memoria y de la amplificación digital, pero hasta que no haya pruebas demostrables de mala conducta, la afirmación sigue siendo una interpretación, una reacción, no es un hecho probado. En casos como este, la línea entre el escepticismo saludable y la acusación infundada puede difuminarse rápidamente. Cuestionar las instituciones no es inherentemente incorrecto. Las democracias dependen del escrutinio. Sin embargo, el escrutinio debe mantenerse anclado en las pruebas. En esta etapa, lo que existe es incertidumbre, no es prueba de ocultación, no es prueba de incompetencia, incertidumbre. Y la incertidumbre, como hemos visto a lo largo de este caso, es algo que la mente humana lucha por tolerar. A medida que la investigación avanzaba en su cuarta semana, comenzó a circular otra narrativa poderosa, no sobre el destino de Nancy, sino sobre los propios investigadores. Cada vez más voces en Internet empezaron a sugerir que las fuerzas del orden habían cometido errores críticos o, peor aún, que estaban ocultando información. Esta reacción no surgió de forma aislada. Refleja algo mucho más grande que un solo caso, refleja una erosión más amplia de la confianza institucional que se ha ido construyendo durante años. El primer motor de esa sospecha es el silencio. En las investigaciones criminales, especialmente en los casos de secuestro activos, el silencio suele ser estratégico. Los detectives ocultan detalles para proteger la integridad de las pruebas, evitan revelar líneas temporales que solo un agresor conoce, guardan los hallazgos forenses para preservar futuras acusaciones. El silencio operativo puede ser una herramienta, pero para un público externo, el silencio se siente como ausencia.
Si no hay actualizaciones diarias, ni paradas dramáticas, ni avances visibles, es fácil para los observadores interpretar eso como inactividad. En la opinión pública, no tener noticias se convierte en un progreso. Este atajo cognitivo es comprensible. La gente está acostumbrada a un flujo constante de información. Los ciclos informativos se actualizan cada hora. Actualizaciones en redes sociales minuto a minuto. Cuando las fuerzas del orden se contenen, el vacío se llena rápidamente y en ese vacío crece la sospecha. El segundo factor es la memoria histórica. Casos de alto perfil en el pasado han incluido errores documentados en la investigación, mal manejado con las pruebas, entrevistas retrasadas, conclusiones prematuras. Esos fracasos siguen muy presentes en la conciencia pública. Cuando surge un nuevo caso, especialmente uno que involucra la atención nacional, se activa el recuerdo de aquellos errores anteriores, forma una plantilla cognitiva. Una vez que el marco de la policía la fastidió antes esté en su lugar, las acciones actuales se filtran a través de esa prisma. La precaución rutinaria se convierte en incompetencia, el silencio táctico se convierte en ocultamiento. La percepción humana depende en gran medida del reconocimiento de patrones. Si un caso anterior terminó en controversia, se convierte en un punto de referencia. Los observadores comparan inconscientemente líneas temporales, ruedas de prensa y tono. Incluso pequeñas inconsistencias pueden reforzar la narrativa de que la historia se está repitiendo. El tercer elemento es el lenguaje. Cuando los funcionarios dicen que un caso es mejor dejarlo a los profesionales, la declaración puede pretender desalentar la interferencia, pero también puede sonar despectivo, puede parecer exclusión. Para los miembros del público que están emocionalmente implicados, que les digan que se aparten puede provocar resistencia. La gente suele reaccionar a la defensiva cuando se siente excluida de un proceso, especialmente uno que implica peligro e incertidumbre. Psicológicamente, la exclusión puede transformarse en oposición. Si el público se siente minimizado, algunos responden minimizando la autoridad de quienes están al mando. La experiencia profesional se presenta como arrogancia, la discreción táctica se interpreta como secretismo, la dinámica de poder en sí misma se convierte en el problema. Luego está el papel de las redes sociales. Los algoritmos priorizan el compromiso. El compromiso suele correlacionarse con la indignación. El comentario crítico se extiende más rápido que el análisis medido. Una publicación que acuse de incompetencia puede circular ampliamente en cuestión de horas. Las afirmaciones neutrales sobre la paciencia procedimental rara vez llegan tan lejos. Con el tiempo, el tono dominante dentro de una comunidad online puede volverse hacia la desconfianza simplemente porque esas publicaciones reciben más visibilidad. Esto crea un efecto de eco. Cuando los usuarios ven críticas repetidas, las interpretan como consenso. El consenso entonces refuerza la creencia, el escepticismo se normaliza, la duda se convierte en el estado de incumplimiento. Es importante reconocer que este escepticismo no se origina únicamente en esta investigación, forma parte de un entorno cultural más amplio donde la confianza en las instituciones ha disminuido en múltiples sectores. En los últimos años, organismos gubernamentales, medios de comunicación y cuerpos de seguridad han sido objeto de escrutinio público. El caso Nancy Guthrie existe dentro de ese contexto más amplio. Para algunos observadores, no se trata tanto de una mujer desaparecida como de la frustración acumulada. Esa frustración más amplia aporta peso emocional al argumento, se siente anclada en la experiencia, se siente socialmente consciente. Cuando alguien dice, ya hemos visto esto antes, se refiere a un patrón de fracaso institucional percibido. Esa percepción puede no aplicarse directamente a este caso, pero influye en la interpretación. Lo que hace que este punto de vista sea convincente es que se basa en dinámicas sociales reales. El silencio puede parecerse a la inacción, los errores pasados pueden moldear las expectativas actuales, el lenguaje excluyente puede provocar resentimiento, los algoritmos pueden amplificar la negatividad. Estos son fenómenos observables. Sin embargo, la sospecha por sí sola no constituye prueba. No se ha presentado ninguna prueba verificada públicamente de que los investigadores en este caso hayan ocultado intencionadamente irregularidades o cometido conductas procedimentales inapropiadas. La ausencia de actualizaciones detalladas no indica automáticamente un fallo, puede indicar procesamiento forense activo, puede reflejar coordinación entre agencias, puede implicar restricciones legales relacionadas con las comunicaciones de rescates o el análisis genealógico genético. Las audiencias de crímenes reales suelen buscar transparencia, quieren claridad, quieren movimiento,
Pero las investigaciones criminales no se basan en líneas temporales narrativas, operan sobre umbrales probatorios. Las órdenes deben estar respaldadas por causa probable, las detenciones requieren pruebas suficientes, los laboratorios forenses funcionan con horarios técnicos, no con urgencia emocional. También es posible que la frustración pública y la diligencia investigativa coexistan. El público puede sentirse incómodo sin que los investigadores sean negligentes. La desconfianza puede crecer incluso cuando el trabajo continúa a puerta cerrada. La creencia de que las autoridades cometen errores o ocultan información resulta convincente porque toca algo más grande que el propio caso. Aprovecha la fatiga cultural, aprovecha años de debate sobre la responsabilidad institucional, obtiene energía de la memoria y de la amplificación digital. Pero hasta que no haya pruebas demostrables de mala conducta, la afirmación sigue siendo una interpretación. Una reacción no es un hecho probado. En casos como este, la línea entre el escepticismo saludable y la acusación infundada puede difuminarse rápidamente. Cuestionar las instituciones no es inherentemente incorrecto. Las democracias dependen del escrutinio. Sin embargo, el escrutinio debe mantenerse anclado en las pruebas. En esta etapa, lo que existe es incertidumbre. No es prueba de ocultación, no es prueba de incompetencia, incertidumbre. Y la incertidumbre, como hemos visto a lo largo de este caso, es algo que la mente humana lucha por tolerar. A medida que la investigación continuaba sin resolución, comenzaron a arraigarse teorías conspirativas, no en los márgenes, sino cada vez más dentro del debate online convencional. La cuestión no es simplemente por qué aparecen, sino por qué resultan tan atractivas, por qué tanta gente se inclina hacia explicaciones que van más allá de la evidencia confirmada. La respuesta está menos en los hechos concretos de este caso y más en cómo responde la mente humana a la incertidumbre. Las teorías conspirativas ofrecen algo que la realidad a menudo no ofrece: una historia completa. Cuando los hechos disponibles se sienten fragmentados, el cerebro busca coherencia, una mochila vista en las grabaciones de vigilancia, una demanda de rescate en Bitcoin, una llamada telefónica de 9 segundos, un guante tirado a 2 millas de distancia. Cada uno de estos elementos existe de forma independiente. Ninguna por sí sola forma una conclusión definitiva, pero cuando se sitúan dentro de un marco narrativo más amplio, como un trabajo interno o un encubrimiento gubernamental, esos fragmentos empiezan a parecer estructurados, parecen estar conectados. La aleatoriedad se disuelve en diseño. La cognición humana está programada para detectar patrones. Evolucionamos para reconocer relaciones entre eventos porque el reconocimiento de patrones significaba supervivencia. En las investigaciones modernas, ese mismo instinto puede extenderse demasiado. Cuando las piezas no se alinean inmediatamente, sentimos incomodidad. Un sistema conspirativo alivia esa incomodidad proporcionando tejido conectivo. Responde a la pregunta, aunque la respuesta no esté verificada. También hay un consuelo psicológico en creer que los acontecimientos son orquestados y no accidentales. Si hay una mano oculta detrás del crimen, entonces el mundo mantiene la estructura. Puede ser una estructura oscura, pero sigue siendo ordenada. La violencia aleatoria da más miedo que la malicia coordinada. La aleatoriedad implica vulnerabilidad sin previo aviso. Sugiere que cualquiera, en cualquier lugar, podría convertirse en víctima sin patrón ni razón. Una conspiración, en cambio, reduce la responsabilidad, localiza la amenaza. Otra fuerza en juego es el sesgo de confirmación. Una vez que una persona empieza a sospechar de un agente en particular, ya sea la policía, agencias gubernamentales o familiares, el cerebro filtra la información entrante en consecuencia. Se destacan los detalles que apoyan la sospecha, los detalles que lo contradicen, se minimizan o racionalizan para descartarlos. Este proceso suele ocurrir de forma subconsciente. No es una distorsión deliberada, es la eficiencia cognitiva. Para alguien que ya desconfía de las instituciones, la ausencia de actualizaciones diarias puede parecer un ocultamiento. Para alguien escéptico respecto a la dinámica familiar, un gesto inusual en una rueda de prensa puede parecer incriminatorio. La misma evidencia se interpreta de forma diferente según la creencia previa. Una vez que una hipótesis se asenta, la mente empieza a construir alrededor de ella.
Las teorías conspirativas también prosperan en entornos de información incompleta. Cuando los investigadores ocultan detalles por razones estratégicas, el público llena el vacío. El vacío no permanece vacío, se llena de especulaciones. La lógica interna de una conspiración a menudo se siente irrefutable porque explica el silencio. No nos lo cuentan porque están implicados. El retraso demuestra que están cubriendo algo. De este modo, la falta de información se interpreta como prueba en sí misma. Lo que hace que los marcos conspirativos sean especialmente persuasivos es su coherencia interna. Dentro de los límites de la teoría, cada pieza encaja. La mochila se convierte en una prueba plantada. El cambio en criptomonedas se convierte en manipulación financiera. La llamada corta se convierte en comunicación codificada. La teoría ofrece respuestas sobre por qué no tenemos respuestas. Ese razonamiento circular puede sentirse completo. Las redes sociales amplifican esta dinámica. Las plataformas recompensan la participación. Cuanto más cargada emocionalmente es una afirmación, más se extiende. Una teoría que alega corrupción o intenciones ocultas genera reacción. La reacción impulsa la visibilidad. La visibilidad crea legitimidad percibida. Cuando miles de comentarios reflejan una sospecha, empieza a parecer creíble simplemente por la repetición. También hay un sentido de empoderamiento que viene de descubrir lo que otros no pueden ver. Creer en una conspiración puede crear la sensación de estar informado, consciente y por delante de las narrativas oficiales. Transforma a observadores pasivos en intérpretes activos. En casos inciertos, ese papel ofrece control psicológico, sustituye la impotencia por análisis. Sin embargo, la consistencia interna no equivale a precisión factual. Una teoría puede explicar cada detalle que falta y aún así estar equivocada. La coherencia lógica dentro de un sistema cerrado no garantiza la alineación con la realidad. Las investigaciones verdaderas dependen de pruebas verificables, corroboración y confirmación forense. Las narrativas conspirativas se basan en la inferencia, la asociación de patrones y los saltos interpretativos. Es importante distinguir entre cuestionamiento saludable y construcción especulativa. Preguntar si los investigadores han explorado todos los ángulos es razonable. Declarar un encubrimiento coordinado sin pruebas es un umbral diferente. En casos como el de Nancy Guthrie, donde ha pasado el tiempo y no hay respuestas definitivas, el atractivo de una historia completamente formada es poderoso. Resuelve la ambigüedad, reduce la ansiedad, proporciona villanos, proporciona motivo, transforma datos dispersos en claridad narrativa. Pero la claridad narrativa puede ser engañosa. La mente prefiere el orden. La realidad no siempre lo proporciona de inmediato. Y en el espacio entre la evidencia incompleta y la resolución final, las teorías conspirativas florecen no porque estén probadas, sino porque se sienten completas. A medida que la cobertura nacional se intensificaba, empezó a circular otra capa de críticas. Esta no iba dirigida a los investigadores ni a la familia, sino a los propios medios. La expresión síndrome de la mujer blanca desaparecida resurgió en conversaciones en las redes sociales y secciones de comentarios. El concepto ha sido objeto de debate durante años, refiriéndose a la atención mediática desproporcionada hacia las mujeres blancas desaparecidas en comparación con víctimas de otros orígenes raciales o socioeconómicos. Cuando una anciana mujer blanca vinculada a un presentador de televisión de alto perfil empezó a recibir una amplia cobertura, algunos espectadores lo enmarcaron inmediatamente dentro de ese patrón más amplio. La reacción no fue únicamente sobre Nancy Guthrie como individuo, se trataba de la jerarquía mediática percibida. Cuando el público ve un caso repetido en todas las cadenas mientras miles de otros casos de personas desaparecidas permanecen en gran medida invisibles, puede parecer empatía selectiva, puede parecer una priorización basada en el estatus, la raza o la conexión con celebridad. Esa percepción alimenta el resentimiento. Estadísticamente, hay decenas de miles de casos activos de personas desaparecidas en Estados Unidos en cualquier momento. Muchos involucran a personas de color, muchos reciben poca atención local, pocos llegan a ser noticia nacional.
Cuando un caso domina el tiempo de emisión, el contraste se hace visible, la comparación genera una sensación de desequilibrio. El público no está simplemente respondiendo a este caso, están reaccionando a un patrón que creen que existe desde hace años. Esta percepción se refuerza cuando la historia está vinculada a una figura mediática reconocible. El papel de Savannah Guthrie como presentadora de noticias destacada añade una dimensión que otras familias no poseen: acceso a plataformas nacionales, visibilidad, influencia. Para algunos observadores, esa visibilidad explica más la magnitud de la cobertura que los hechos del secuestro en sí. También existe fatiga asociada a la repetición. Los ciclos informativos a menudo revisitan las mismas imágenes, los mismos fragmentos de ruedas de prensa, las mismas imágenes fijas. Cuando pasan días sin actualizaciones sustanciales, pero la historia sigue liderando los segmentos, los espectadores pueden sentir que el caso se está estirando para mantener la implicación. La repetición sin progresión crea la impresión de inflación narrativa. La expresión "drama de alimentación" aparece en los comentarios cuando el público sospecha que hay una amplificación emocional sin crecimiento informativo. La economía de los medios desempeña un papel no expresado. Los casos de alto perfil generan audiencia. La audiencia genera ingresos. Esa dinámica no es exclusiva de este caso, es inherente a la radiodifusión moderna, pero la conciencia de esa estructura económica moldea la interpretación pública. Cuando la cobertura parece continua a pesar de los datos nuevos limitados, el escepticismo crece. Lo que hace que esta crítica sea convincente es que se basa en disparidades documentadas. Estudios académicos y análisis mediáticos han mostrado patrones desiguales de notificación en la cobertura de personas desaparecidas. El desequilibrio es medible. Esos datos dan credibilidad a las preocupaciones. No es un resentimiento inventado, se basa en tendencias observables. Sin embargo, reconocer el desequilibrio sistémico no invalida automáticamente la gravedad de un caso concreto. La existencia de una cobertura desigual en otros lugares no hace que este secuestro sea fabricado ni sin importancia. Pueden coexistir múltiples verdades. Las estructuras mediáticas pueden ser imperfectas, mientras que el crimen subyacente sigue siendo real y urgente. También es importante reconocer cómo el encuadre narrativo influye en la percepción. Cuando los comentaristas vinculan el caso de Nancy con críticas sociales más amplias, el foco se desplaza de las circunstancias individuales a los patrones institucionales. Ese cambio puede diluir la empatía hacia la víctima concreta. En lugar de preguntar qué le pasó, la discusión se centra en por qué este caso es visible mientras que otros no. La energía emocional redirige. La velocidad a la que se propaga la insatisfacción se amplifica gracias a las plataformas digitales. Los algoritmos de redes sociales elevan las publicaciones que provocan reacción. La indignación ante el sesgo mediático suele ganar terreno rápidamente. Una vez que dicho comentario alcanza un umbral, puede redefinir el tono general del discurso. En lugar de una preocupación compartida por la resolución, las conversaciones giran hacia la rendición de cuentas mediática. También hay una paradoja emocional en juego. El público quiere una información exhaustiva cuando se ignoran los casos. También se resisten cuando denunciar les parece excesivo. La línea entre la conciencia necesaria y la explotación percibida es subjetiva. Algunos espectadores ven la cobertura repetida como una presión vital que mantiene a los investigadores responsables. Otros lo interpretan como sensacionalismo. En las investigaciones de alto perfil, esta tensión es casi inevitable. Las cadenas equilibran interés público con actualizaciones verificadas limitadas. Revisan detalles conocidos porque esos detalles siguen siendo la base del caso, pero la repetición sin resolución puede resultar vacía. Esa sensación alimenta las críticas. El argumento sobre la priorización de los medios suena convincente porque se alinea con las disparidades visibles, reconoce preocupaciones reales sobre la representación y la equidad, accede a debates más amplios sobre quiénes relatos se amplifican y cuáles se minimizan. Sin embargo, aunque los sistemas mediáticos sean desiguales, esa inequidad no determina la autenticidad ni la gravedad de la desaparición de Nancy Guthrie. Un caso puede recibir una cobertura desproporcionada y aún así implicar un peligro real. El desequilibrio mediático es un problema estructural. El secuestro es un evento criminal. Confundir ambos puede ocultar más que aclarar. Al final, la insatisfacción con la cobertura mediática suele reflejar una frustración más profunda respecto a la equidad. No se trata tanto de una mujer desaparecida como de un patrón percibido de atención selectiva. Esa frustración más amplia tiene un peso emocional, pero no niega los hechos de este caso. Aunque la duda se hace más fuerte, la esperanza se niega a desaparecer, se queda en las secciones de comentarios, en las vigilias a la luz de las velas,
En las flores amarillas colocadas fuera de la casa de Nancy Guthrie, la esperanza sobrevive porque los seres humanos se resisten a aceptar un final frío sin confirmación oficial. Hasta que haya pruebas definitivas, la historia sigue abierta. Y mientras siga abierto, existe la posibilidad. Hay un límite psicológico que muchas personas no están dispuestas a cruzar sin pruebas. Declarar a alguien muerto antes de que las autoridades lo confirmen parece prematuro, casi desleal. En ausencia de un cuerpo, en ausencia de confirmación forense, la esperanza ocupa el espacio vacío. No siempre está basado en la probabilidad. A veces tiene su raíz en la negativa, negarse a cerrar una puerta que no se ha cerrado formalmente. La historia refuerza ese instinto. Ha habido casos raros en los que se ha encontrado víctima con vida tras largos periodos. Esos casos son estadísticamente poco comunes, pero se vuelven simbólicos. Se comparten ampliamente, se les recuerda. Sirven como prueba de que sobrevivir, incluso contra todo pronóstico, es posible. Cuando la gente dice los milagros ocurren, se refiere a esos casos atípicos. Aunque el porcentaje sea pequeño, la existencia de precedentes sostiene la creencia. La mente humana no valora la probabilidad de forma puramente matemática. Pesa la posibilidad. Si sobrevivir no es imposible, entonces sigue siendo concebible. Y si sigue siendo concebible, la esperanza persiste. La oración funciona de forma similar. En situaciones definidas por la impotencia, las personas buscan una acción que puedan tomar. Los investigadores realizan registros, los laboratorios forenses procesan ADN, las familias hacen apelaciones públicas, los observadores, alejados de la implicación directa, a menudo se sienten impotentes. La oración se convierte en participación, transforma la espera pasiva en expresión activa, le da estructura a la ansiedad. Para algunos la oración es convicción espiritual, para otros es solidaridad simbólica. En cualquier caso, ofrece una sensación de agencia, cuando la agencia parece despojada. Encender una vela, publicar un mensaje, rezar en voz alta. Son pequeños actos, pero proporcionan un anclaje emocional. Crean conexiones entre extraños unidos por la preocupación. La esperanza también tiene un peso moral. En muchas culturas, mantener la esperanza se considera lo correcto. Es un señal de compasión, señala fe en la resiliencia. Abandonar públicamente la esperanza puede parecer duro, incluso cruel. Apoyar la esperanza se siente alineado con la empatía. Afirma que Nancy Guthrie es más que una estadística. Es una persona cuya vida merece creer en la continuidad. Al mismo tiempo, la esperanza y la evidencia operan en planos diferentes. La esperanza es emocional, la evidencia es un hecho. La esperanza puede sostener a las familias en medio de la incertidumbre. No puede sustituir la confirmación forense, no puede sustituir la prueba de vida, no puede anular las realidades médicas. Hay tensión en esa distinción. Las personas pueden reconocer intelectualmente que las probabilidades de supervivencia disminuyen mientras se aferran emocionalmente a la posibilidad. Ambos estados pueden coexistir. Uno no cancela automáticamente al otro. En las investigaciones de crímenes reales, la esperanza suele convertirse en un puente entre la urgencia temprana y la resolución final. A veces esa resolución confirma la supervivencia, a veces confirma la pérdida. Hasta ese momento, la esperanza sigue siendo un escudo protector contra el duelo prematuro. La presencia de esperanza no niega la gravedad de la situación, no ignora el tiempo, la edad ni la vulnerabilidad médica. Simplemente resiste cerrar la narrativa antes de que lo hagan las pruebas. A medida que este caso continúa desarrollándose, el espacio entre probabilidad y posibilidad sigue siendo amplio. Los investigadores siguen trabajando, el análisis forense continúa procesando, el debate público sigue oscilando entre el miedo, el escepticismo, la ira y la creencia, y dentro de ese espectro emocional, la esperanza persiste silenciosa pero firmemente. Si quieres mantenerte al día de los últimos avances verificados en el caso de Nancy Guthrie, asegúrate de seguirlo de cerca. Me gusta este vídeo, compártelo para que más gente esté informada y deja tus opiniones con respeto en los comentarios. Sigo siguiendo solo declaraciones oficiales, actualizaciones forenses e información confirmada. El objetivo es la claridad, no la especulación. En cuanto haya avances reales, los desglosaré con cuidado y responsabilidad. Por ahora la esperanza sigue presente, pero la evidencia decidirá finalmente el resultado. Uno de los elementos más debatidos en el caso de Nancy Guthrie no es la demanda de rescate, ni la pista de las criptomonedas,
ni siquiera la figura enmascarada en las imágenes de vigilancia. Es la sangre, concretamente el patrón de la sangre que supuestamente se encontró cerca de la entrada de su casa. En ausencia de una divulgación forense completa, la atención pública se ha centrado en algunos detalles descritos: caídas verticales. No hay manchas visibles, no hay huellas aparentes de zapatos en la sangre, no hay un rastro claro de arrastre. De esos fragmentos se ha formado todo un conjunto de teorías. Muchos comentaristas se centran en lo que describen como gotas rectas y verticales. La implicación es que la sangre cayó directamente hacia abajo en lugar de ser expulsada hacia afuera mediante un movimiento violento. Las caídas verticales suelen sugerir un sangrado impulsado por gravedad desde una posición estacionaria o erguida. Esa interpretación lleva a una hipótesis inmediata: una hemorragia nasal. Si Nancy recibía un golpe en la cara, especialmente en la nariz, la sangre podía gotear en pequeñas cantidades sin necesariamente formar grandes charcos. Un solo golpe puede causar hemorragia nasal sin causar una lesión mortal inmediata. Pero la discusión no termina ahí. Algunos observadores proponen que pudo haber sido alcanzada con la culata de un arma de fuego. Un golpe contundente en la cara o la cabeza podría provocar una breve inconsciencia. Si la noqueaban rápidamente, no se resistiría. Si no se resistía, habría poca perturbación en la escena. Eso coincide, en teoría, con la supuesta ausencia de patrones sanguíneos caóticos. La siguiente capa de especulación se centra en el movimiento. Si Nancy hubiera quedado inconsciente pero aún viva, ¿cómo la habrían sacado de la casa? Varios comentaristas sugieren un portador de bombero, un método en el que una persona se levanta sobre el hombro, el torso recuesta sobre la espalda y las piernas colgando hacia adelante. Esta técnica distribuye el peso y permite que una persona transporte a otra sin arrastrarla por el suelo. Si se llevaba así, sus pies podrían no haber tocado las gotas de sangre, lo que explica la ausencia de huellas dentro del patrón. Otros proponen que recibió un puñetazo en la nariz, quedó inconsciente brevemente, luego la levantaron sobre el hombro y la sacaron en brazos. En ese escenario, la sangre de una lesión nasal podría seguir goteando verticalmente hasta que la movieran más allá del porche. Como se dice que las gotas no se untaron ni se pusieron los pies, algunos interpretan eso como prueba de que fue retirada rápida y eficientemente. Otro ángulo planteado por los comentaristas es la aspiración. Si fue golpeada y sangrando por la nariz o la boca mientras estaba inconsciente, la sangre podría haber entrado en sus vías respiratorias. La sangre aspirada puede suponer un riesgo médico adicional, especialmente en personas mayores con condiciones preexistentes. Esta teoría sugiere que incluso una lesión inicial no mortal podría llegar a ser potencialmente mortal si se combina con una respiración comprometida. También hay interpretaciones más escépticas. Una minoría de comentaristas cuestiona si la sangre podría haber sido simulada. Sugieren la posibilidad de que la sangre haya sido transportada en un recipiente y goteada deliberadamente en la escena para simular una lesión. Esta teoría intenta explicar la cantidad limitada y el patrón vertical. Sin embargo, preparar sangre requeriría acceso previo a la sangre de Nancy o a una fuente sustituta. No ha habido pruebas públicas que respalden ese escenario. Aún así, la teoría persiste porque resuelve las inconsistencias percibidas. Lo que llama la atención en estas discusiones es la confianza con la que se presentan. Muchas personas fundamentan sus conclusiones en la experiencia personal. Un comentarista que boxeó durante 20 años afirma estar familiarizado con los patrones de hemorragia nasal. Un cuidador hace referencia a años ayudando a pacientes mayores y cómo caen. Una enfermera describe cómo se presenta clínicamente la sangre aspirada. Estas credenciales, ya sean verificadas o no, otorgan autoridad a sus interpretaciones. La experiencia personal se convierte en experiencia sustitutiva. Este fenómeno suele describirse como forense de multitudes. Cuando los informes forenses oficiales son limitados, el público llena el vacío analítico. Los observadores diseccionan imágenes fijas, reconstruyen las posiciones del cuerpo, simulan escenarios mentalmente. En algunos casos, el razonamiento colectivo puede identificar detalles que se pasan por alto. En otros, amplifica las suposiciones. La limitación clave es el acceso. Los analistas profesionales de patrones de manchas de sangre trabajan a partir de mediciones, fotografía de alta resolución,
cálculos de ángulos, características de absorción superficial y confirmación en laboratorio. Evalúan la direccionalidad, el volumen y los patrones de transferencia con herramientas de precisión. El público, en cambio, trabaja a partir de descripciones parciales y resúmenes de segunda mano, sin escala, sin datos de volumen confirmados, sin análisis de texturas superficiales. Las conclusiones siguen siendo provisionales. La hipótesis de que Nancy fue golpeada, brevemente incapacitada y ejecutada, es plausible en su estructura. Se alinea con ciertos detalles reportados: sangre limitada, ausencia de huellas, intrusiones dirigidas. Pero plausible no significa estar probado. Puede producirse una hemorragia nasal por una caída. Las gotas verticales no confirman inherentemente un golpe. La falta de huellas visibles no garantiza un porte de hombro. El autor podría haber esquivado las gotas. Lo que la sangre confirma es que Nancy resultó herida en la entrada de su casa. Confirma el contacto físico. Confirma que el evento no fue una salida voluntaria. Más allá de eso, la interpretación se llena de capas de inferencia. La forense de multitudes refleja un impulso más profundo. Cuando la información oficial escasea, la gente intenta recuperar la claridad construyendo sus propias reconstrucciones. Es una forma de ejercer control intelectual sobre la incertidumbre. Transforma a los observadores en analistas. Pero la interpretación de manchas de sangre es una disciplina especializada. Incluso los analistas formados son cautelosos antes de sacar conclusiones definitivas. Sin acceso al archivo forense completo, toda teoría sigue siendo condicional. La imagen de las gotas verticales se ha vuelto simbólica dentro del caso. Representa la delgada línea entre la lesión y el daño fatal, entre el secuestro rápido y la distracción escenificada. Invita a la imaginación porque parece sencilla, pero la simplicidad en la apariencia puede enmascarar la complejidad en la realidad. Hasta que se revelen los hallazgos forenses completos, la sangre sigue siendo una prueba, no es una conclusión, y en casos de alto perfil, la evidencia suele convertirse en el lienzo sobre el que el público pinta su propia narrativa. Al entrar la investigación en su cuarta semana, la sospecha pública comenzó a cambiar. El foco se alejó de las fuerzas del orden y se centró cada vez más en la familia, especialmente en el yerno de Nancy Guthrie. Las discusiones en línea, que antes se centraban en pruebas forenses y notas de rescate, empezaron a plantear un conjunto diferente de preguntas. ¿Por qué la familia no organizó ellos mismos registros a gran escala? ¿Por qué no se aumentó públicamente la cantidad de la recompensa? ¿Por qué hubo periodos de silencio entre apariciones en los medios? ¿Por qué dejaron a Nancy tan tarde esa noche? ¿Qué pasó exactamente el sábado? ¿Y la herencia? Estas preguntas se repiten en los foros con una coherencia sorprendente. Se presentan como lagunas lógicas. Los observadores diseccionan líneas temporales desde la noche del 31 de enero. Nancy cenó en casa de su hija Annie con el marido de Annie. Esa fue la última vez que se vio con vida de ella. Para muchos comentaristas en línea, ese hecho por sí solo sitúa a la familia en el centro del escrutinio. En desapariciones de alto perfil, el último contacto conocido suele convertirse en el primer círculo de sospecha. No es inherentemente acusatorio, es una respuesta de reconocimiento de patrones. La hora de entrega ha sido examinada detenidamente. ¿Fue inusualmente tarde para una mujer de 84 años con problemas médicos? ¿Hubo tensión durante la cena? ¿Los vecinos observaron algo inusual? Cuando los comunicados oficiales describen la velada como normal, los escépticos interpretan la normalidad como una divulgación incompleta. La ausencia de detalles dramáticos resulta sospechosa en sí misma. Luego está la cronología del sábado. Los comentaristas intentan reconstruir las horas antes y después de la intrusión reportada. ¿Quién habló con Nancy por último? ¿Cuándo fue la primera llamada sin respuesta? ¿Cuánto tiempo pasó entre el último contacto confirmado y la llamada al 911? Cada minuto se magnifica. Cuando una cronología no es exhaustivamente pública, la gente asume que faltan piezas. La especulación financiera también ha entrado en la discusión. Las preguntas sobre fondos fiduciarios y herencias circulan ampliamente. ¿Nancy tenía bienes? ¿Existía una estructura de fideicomiso? ¿Quién se beneficiaría económicamente en caso de su fallecimiento? Estas preguntas suelen surgir en casos que involucran a víctimas mayores. Se asume que el motivo financiero es estadísticamente común en delitos intrafamiliares. Sin embargo, no se ha publicado ninguna evidencia pública que sugiera irregularidades en la planificación patrimonial de Nancy. Aun así, la especulación persiste porque encaja en un modelo reconocible: familiar anciano, posible herencia, conflicto interno.
A medida que la sospecha se profundiza, el tono cambia de cuestionar a afirmar. Algunas voces en línea van más allá de toda duda procedimental y empiezan a proponer escenarios más oscuros: asesinato por encargo, un secuestro simulado diseñado para disfrazar un homicidio, un cuerpo retirado antes de que llegaran las fuerzas del orden. Estas teorías van mucho más allá de la evidencia actualmente conocida. Sin embargo, ganan tracción porque ofrecen un arco narrativo completo. La transición de criticar a la policía a sospechar de la familia refleja un patrón más amplio observado en muchos casos de crímenes reales. Cuando los perpetradores externos permanecen sin identificar, la atención se vuelve hacia adentro. Estadísticamente, los delitos contra personas mayores suelen ser cometidos por alguien conocido por ellos. Ese hecho, aunque general, impulsa el giro. Si el intruso enmascarado no ha sido identificado, algunos asumen que debe representar una distracción más que la realidad. Es importante examinar qué se confirma. Las fuerzas del orden declararon públicamente al principio de la investigación que los familiares directos estaban colaborando y no eran considerados sospechosos en ese momento. Supuestamente proporcionaron acceso a teléfonos, registros y entrevistas. La cooperación no garantiza la inocencia, pero es un indicador procedimental. No ha habido ningún anuncio público de arrestos dentro de la familia. No se han revelado órdenes de arresto dirigidas a ellos. No hay declaraciones oficiales que sugieran implicación interna. Sin embargo, en el tribunal de la opinión pública, el silencio se vuelve ambiguo. Cuando los familiares limitan las apariciones en los medios, los observadores interpretan eso como ocultación. Cuando parecen emocionados, algunos lo interpretan como una actuación. Cuando se mantienen serenos, otros lo llaman frialdad. El análisis conductual realizado por espectadores sin formación a menudo sustituye a la evidencia. Cada gesto es examinado. El yerno se convierte en un punto focal en parte porque estuvo presente en el avistamiento final confirmado. En psicología narrativa, la proximidad equivale a posibilidad. Se convierte en el último eslabón de la cadena antes de desaparecer. Esa postura por sí sola invita a ser cuestionada, pero la proximidad no es una prueba. Al cerrar este capítulo por ahora, quiero dejar claro una cosa. Este caso sigue activo, sigue en movimiento. Entre bastidores, los laboratorios forenses procesan ADN, agentes federales rastrean rastros digitales de rescates e investigadores siguen pistas que quizá no veamos públicamente en semanas. El silencio no siempre significa estancamiento. A veces significa que algo crítico se está desarrollando en silencio. Nancy Guthrie sigue desaparecida. Eso es lo que más importa. Una mujer de 84 años con necesidades médicas lleva semanas desaparecida y su familia sigue esperando respuestas. Las teorías continuarán. Los debates se harán más fuertes. Pero hasta que la evidencia se presente, nos mantenemos firmes en lo que se confirma. Seguiré monitorizando las declaraciones oficiales, los avances verificados y las actualizaciones fiables de la investigación. En cuanto haya un movimiento real en este caso, lo escucharás aquí, claramente separado de la especulación. Por ahora, la esperanza permanece. Y hasta que no nos digan lo contrario, la búsqueda continúa. Si quieres las últimas actualizaciones confirmadas sobre este caso, quédate conmigo. Me gusta, comparte y deja tus opiniones con respeto abajo. Cuanto más informados estamos, más fuerte se vuelve la conversación. Y sobre todo, esperamos que encuentren a Nancy. Pronto. The investigation has taken us through the night of May 3, 2007, in Praia da Luz, Portugal. A 3-year-old girl vanished from her holiday apartment bed. The room showed no sign of forced entry. The twins slept on undisturbed beside the empty space where Madeline had been. That single, verified detail, the quiet absence in a monitored apartment, has anchored every question that followed. I have gathered the timeline, the statements, the forensic reports, the dog alerts, the behavioral observations, and the public theories myself. I have reviewed police files released over the years, official summaries, media interviews, and the recorded discussions of John Wedder, the retired Metropolitan Police detective whose perspective has guided much of this examination. The facts remain partial. The theories remain contested.
the unknowns remain vast. Madeleine McCann is still officially listed as missing. No body has been recovered. No one has been convicted of her abduction or any crime connected to her disappearance. Operation Grange continues, funded by British taxpayers, pursuing leads that include the German national Christian Bruckner, who remains under investigation as an arguido. Portuguese authorities maintain an open file. The McCanns have never been charged and continue to assert that their daughter was taken by a stranger. John Wedger's reconstruction stands apart. He believes Madeleine died in the apartment 1 or 2 days earlier, possibly from positional asphyxia, after an accidental fall linked to sedation. He sees the body disposed of in the Atlantic, carried away by tides where recovery is unlikely. He finds the abduction scenario, entry and exit through a narrow window without trace, logically implausible. These are his conclusions, formed from his reading of the evidence and his experience in child protection cases. They are not the official position. They are not proven. They are one interpretation among many. After nearly 19 years, the central question persists. Do you believe the evidence points to an opportunistic abduction by an unknown intruder? Or does it suggest a family tragedy that unfolded within the apartment walls and was concealed in the hours that followed? The record contains elements that support both views and elements that resist both. The dog alerts in the apartment and the rental car, the variations in the checking rota, the absence of intruder DNA, the composure under global scrutiny, the diplomatic interventions, the millions spent without resolution. Each piece invites its own reading. Madeleine Beth McCann was a bright, lively child who loved tennis and her family. She deserved safety. She deserved to grow up. Whatever happened that week in Praia da Luz, her absence remains the only certainty. John Wedger has spoken plainly in the interviews I reviewed. Victims need a voice, he says. Those who abuse, stop and confess. His words carry the weight of someone who spent years protecting vulnerable children. They call for honesty over protection, for truth over narrative. This is where the story pauses. No final chapter exists yet. The case stays open. Madeleine stays missing. The questions stay with us. If this examination has prompted reflection, consider sharing your thoughts. Like the video if it held your attention. Subscribe for more detailed looks at unresolved cases. Comment below what hypothesis aligns most closely with the evidence as you see it. Your perspective matters in a story that belongs to no single voice. The next video will explore another true crime case marked by similar layers of ambiguity, conflicting accounts, and persistent unknowns. I will bring the same care to the facts and the same restraint to the unknowns. Music credits go to the composers whose atmospheric scores have underscored this narration. Primary sources include the publicly available Portuguese police files, Operation Grange updates, forensic summaries from Martin Grimes' canine searches, published interviews with John Wedger, and statements from those involved. Disclaimer: the theories presented here, particularly those from John Wedger, are his personal conclusions based on his analysis of the public evidence. They do not represent an official finding, a court verdict, or the position of any ongoing investigation. The Madeleine McCann case remains unsolved. All individuals mentioned retain the presumption of innocence unless proven otherwise. Thank you for staying with this examination to the end. Until the next case.